Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre metabolismo y la salud. Acidez estomacal por falta de ácido. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Constantemente nos escriben personas a Metabolismo TV. Usted puede escribir a Metabolismo TV, nos escribe abajo y nosotros vamos a hacer lo posible por contestarle lo antes posible. A veces nos tardamos un poquito porque son miles y miles de personas que escriben, pero Jorge y yo estamos pendientes de sus preguntas y de sus comentarios sobre el trabajo que estamos haciendo de educarles, ¿no? Fíjense, hay muchas personas que padecen de acidez estomacal. De hecho, el negocio de medicar la acidez estomacal con los antiácidos es un negocio multibillonario. Se calcula que en algunas áreas hasta el 60% de la población ya tiene que usar medicamentos antiácidos. De hecho, los medicamentos antiácidos traen sus propios problemas porque inclusive debilitan el sistema inmune. Una de las formas en que el cuerpo se defiende de cualquier bacteria, de cualquier parásito que entre en la comida, es que el ácido del estómago lo destruye. Cuando una persona utiliza un medicamento antiácido, pues está neutralizando el ácido y eso hace que entonces ahora se queda sin protección, porque una de las funciones que tiene el ácido del estómago, el ácido gástrico, es destruir no solamente los alimentos y convertirlos a una forma absorbible, sino también protegernos de cualquier parásito, bacteria que trate de entrar, que entonces ese ácido la destruye. Ok, ahora, fíjense que el título de este episodio es acidez por falta de ácido. Eso se llama hipocloridria. Voy a la pizarra un momentito para explicarlo, fíjense. En la medicina tradicional se entiende que cualquier persona que tenga acidez estomacal, pues eso es con S, ¿verdad, Jorge? Acidez. Acidez. No, acidez. Ah, María. Bueno, ok, gracias, Jorge. Cualquier persona, estoy leyendo demasiado inglés, estoy perdiendo el español. Cualquier persona que tenga acidez estomacal, pues la medicina tradicional lo que hace es que lo medica. Lo medica con antiácidos. Y una de las secciones más importantes, de los sectores más importantes de venta de las farmacéuticas son los antiácidos. Entre las personas ya entradas en edad, sobre todo 60 para arriba, es un problema bastante serio. Entre los diabéticos ni se diga, tienen serios problemas de acidez estomacal, ¿no? ¿Qué pasa? Que entonces la medicina tradicional ve que la persona tiene acidez, se está quejando de ardor en el estómago, de reflujo, de cualquier cosa de esta, y automáticamente van a tratar de poner un antiácido, ¿ok? Un antiácido es un medicamento que entra y bloquea los ácidos que hay en el estómago. Sin embargo, la acidez estomacal, lo que se ha visto desde el punto de vista del metabolismo, y lo que nosotros lo vemos todos los días en las personas que llegan a los centros Natural Slim a bajar de peso, muchos diabéticos, muchas personas con obesidad, es que la acidez desaparece totalmente. Pero desaparece totalmente en cuestión de 3 o 4 días. O sea, se desaparece. Ahora le voy a decir qué era lo que lo causaba. La acidez estomacal no es por falta de ácido. La principal cantidad de problemas de acidez estomacal es por falta de ácido. Falta de ácido. ¿Okay? En vez de ser exceso de ácido, como considera la farmacéutica o la medicina, es por falta de ácido. Se llama hipocloridria. Hipocloridria. Hipo quiere decir bajo, hacia abajo, menos de la cuenta. Cloridria viene de lo que es el ácido hidroclórico, ácido clorhídrico. Lo que quiere decir este término hipocloridria, que es el término médico de falta de ácido, que realmente es lo que está pasando. Nosotros, por ejemplo, los Natural Slim, todas las personas que nos llevan con acidez, en cuestión de 3 o 4 días ya no la tienen. O sea, pero es uniforme. No hay ni un solo caso de una persona que nos llegue con problemas de acidez estomacal que no se le desaparezca. Ya mismo le voy a decir cómo lo manejamos. Pero el problema principal es al revés de lo que piensa la medicina y al revés de lo que piensa la farmacéutica. Es verdad que la persona tiene acidez en el estómago, eso es verdad.
Tanto así que le está quemando y le puede hacer úlceras en la pared del estómago y esas úlceras sangran. La persona tiene exceso de acidez, pero el problema no es que tenga exceso de ácido, es que tiene falta de ácido. Lo que está pasando con esta persona es que cuando consume un alimento, ese alimento entra por aquí por la boca, pasa al estómago. Cuando llega al estómago, la pared del estómago se supone que produzca ácido hidroclórico. Si no lo produce, entonces ese alimento al entrar al estómago, que es húmedo, que es calientito, pues se pudre, se descompone, y todo lo que se pudre y se descompone se vuelve ácido. Por lo tanto, la persona termina con un estómago ácido. Tiene problemas gástricos, problemas de acidez estomacal. Pero la acidez estomacal no es producida porque hay un exceso de ácido, es producido porque falta ácido. Ahora, la razón por la cual el estómago no está produciendo suficiente ácido hidroclórico y se llama hipocloridria es una sola. Es principalmente que la persona no está tomando suficiente agua. Eso es todo. Fíjese cómo funciona el cuerpo. La pared del estómago, ¿verdad? Es una cosa así, que tiene una salida por acá. Por aquí viene el esófago. La pared del estómago, aquí tiene unas células en la pared que producen el ácido hidroclórico, que se pondría como HCl, ¿no? Ese ácido hidroclórico lo dispara o lo segrega hacia adentro, ¿verdad? ¿Para qué? Para digerir los alimentos. Ahora, el cuerpo en su sabiduría no va a producir ácido hidroclórico para digerir si no tiene una forma también de neutralizarlo. ¿Qué pasa? Lo que el cuerpo humano utiliza para neutralizar el ácido hidroclórico es lo que llama bicarbonato de sodio. Eso lo fabrica su cuerpo, lo fabrica el páncreas, que está por acá, y se lo da al estómago, y lo fabrica también la pared del estómago, ¿no? ¿Qué pasa? El pH es tan ácido dentro del estómago que puede llegar a ser 2.0, 1.5. Eso quiere decir que eso es tan y tan ácido que si usted echa ahí en el estómago, dentro de ese ácido, cuando lo produce, ¿no? Si usted echa un clavo de acero, en cuestión de 2-3 días, se lo hace polvo. Porque eso echa humo. Es un ácido fuertísimo. Ahora, ¿por qué es que ese ácido no se come las paredes del estómago y las destruye? Pues no las destruye porque el cuerpo, para compensar ese ácido, que de hecho destruiría cualquier otro tejido del cuerpo que no sea el del estómago, solamente el estómago tolera esa cantidad de acidez, porque lo necesita para la digestión, pues el cuerpo produce bicarbonato de sodio y con eso neutraliza las paredes del estómago, se llenan de bicarbonato de sodio y eso se crea como una botella. Es una botella alcalina que contiene dentro el ácido hidroclórico y ahí no pasa nada. ¿Me sigue? Solamente la digestión es perfección total. Pero ¿qué pasa? Cuando el cuerpo está falto de agua, como no tiene agua, no puede producir bicarbonato de sodio, porque el bicarbonato de sodio utiliza mucha agua en la molécula, en la construcción del bicarbonato de sodio, que es el que neutraliza el ácido. Entonces, si el cuerpo no tiene bicarbonato de sodio, tampoco produce ácido hidroclórico. Una de las cosas que nosotros hacemos cuando una persona llega a un Natural Slim a buscar ayuda, o las personas inclusive que han leído el libro y aprendieron la importancia del agua, es que los ponemos a tomar agua. Cuando empiezan a tomar suficiente agua, que ya saben la fórmula, las estoy dando en otro sitio y en el libro, cuánta cantidad de agua se necesita de acuerdo al tamaño o al peso de su cuerpo. Cuando empieza a tomar suficiente agua, qué sé yo, una persona que pesa 70 kilogramos, ¿verdad? Pues la fórmula que nosotros usamos, 70 dividido por 7 igual a 10 vasos de agua. Si pesa 160 libras, se divide por 16 y da los mismos 10 vasos de agua. Si la persona toma, en base a esa fórmula, el peso dividido por el número de 16 si es en libra, o el peso dividido por el número 7 si es en kilogramos, se toma esa cantidad de agua, automáticamente el cuerpo empieza a volver a hacer el bicarbonato de sodio, puede neutralizar las paredes del ácido, produce ácido y usted no va a tener hipocloridria y tampoco va a necesitar antiácido. Pues, y eso se los comento, porque la verdad siempre triunfa. Salud.